la persiana y cuando le damos a bajar, baja, pero cuando queremos subir, el motor suena, pero no sube. Con lo cual puede estar así intentando subir mucho tiempo hasta que se puede quemar el motor. Entonces ahí vemos que a mano no sube, pero no sube con el motor. La persiana ya llevaba un tiempo haciendo un ruido un poco raro, como que tal, pero funcionaba, entonces no le hacíamos mucho caso. Pero ya el ruido ya era raro desde hace tiempo. Para intentar repararla, tenemos que acceder al motor. El motor está tras la caja de la persiana que tenemos aquí arriba. Para quitar esta tapa de la caja de la persiana, vemos aquí estos embellecedores que tenemos por aquí, que tenemos 3. Tenemos ahí, metemos un cuchillo o algo y hacemos palanca y vemos ahí ya los tornillos que sujetan la tapa. Vale, entonces quitamos los 3. Los tornillos, los embellecedores, y ahora tenemos que quitar los tornillos con un destornillador de estrella. Quitamos los tornillos. Y el tercero. Son un poco largos, pero salen. Quitados los tornillos, ya podemos tirar hacia adelante de la tapa y quitarla. Una vez sale hacia adelante, vemos que tiene como unas bisagras, lo cual facilita mucho su inspección. Vale, vemos que hacia adelante y con bisagras. Y aquí tenemos el motor y la persiana. Esto es para regular la subida y la bajada. En este caso le hemos montado un store ahí, pero no debería afectarle. Aquí todos sus cables. Dale a subir, por favor. Sí. Dale al otro botón. ¿Ahí abajo? Sí. Vemos que no gira el motor. Dale a bajar. Bajar, gira. Dale a subir. Le ayudamos y que va. Ayudándole, sí que va. Si le ayudamos, va. ¿Paró sola? Sí. Ajá. Bien. ¿Y ahora baja? Ahora va. Tenemos que bajar, baja. Bueno, le hemos bajado. Le volvemos a dar a subir y bajar. Vemos que hace un ruido muy raro. Ahí dentro hay un motor que tiene un condensador y pensamos que es lo que falla el condensador. ¿Por qué pensamos que es lo que falla? Porque la persiana baja, pero sin embargo subir no, porque el peso de la persiana le ayuda a que baje, entonces bajar no le cuesta. Cuando tiene que levantar la persiana, al fallar el condensador, es cuando no va. Vale, también podría ser que ni bajara ni subiera, con lo cual tendríamos que darle al botón y ayudarle a bajar, ¿vale? Para que pudiera bajar, porque vamos a necesitar bajar de toda la persiana para poder quitar ese motor, si es el condensador lo que está fallando. Sospechamos que es el condensador lo que falla porque al bajar puede y al subir no, ¿vale? Y además el ruido ese que hace, el motor no va bien. Bueno, vamos a desmontarlo y vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es bajarla del todo, y vamos a quitar estos tornillos y vamos a quitar el motor. Y para desmontar el motor lo que tenemos es que quitar primero estos tornillos que van a las cintas. Estos tornillos que fijan la cinta. Vemos dónde iban, ahí. Quitamos el tornillo este que fija en este. Estos cables que vienen del interruptor de la pared, es la alimentación eléctrica que llega,
Dos son para subir y bajar, el otro es el neutro y el otro es la tierra. Le damos y comprobamos, miramos la tensión, ¿vale? Vemos que ahí hay 230 para, y esta debería ser la otra, la baja, dale. Muy bien, dale para subir ahora. Vale. Pequeñito de clemas o buscabolos, quitamos de aquí y vamos a quitar los cables que van a este motor. Quitamos con un destornillador fase y neutro y bajamos el motor para verlo más fácil. Quitamos los cables que van al motor para poder quitarlo y dejamos marrón, o sea, que van en el sentido, vemos en el sentido que iban conectados, azul, marrón, negro y tierra. Los muelles que hemos quitado son los que fijan el motor aquí. Bueno, pues entonces simplemente tiramos de él y ahí tenemos el motor que fue hacia allí. Pues ya levantamos hacia arriba, levantamos de aquí hacia arriba y ya podemos tirar y ya tenemos el motor fuera. Simplemente tiramos hacia aquí y ya vemos el motor está aquí dentro, ¿vale? Y vemos que aquí tapado con cinta hay un tornillo que lo fija. Podemos quitar de ahí y ver por qué no va ese motor. Entonces, como decimos, tiene aquí el tornillo que lo fija. Lo que podemos hacer es apartar estas cintas. Quitamos el tornillo este. Bueno, quitamos el motor, el tornillo. He quitado este tornillo. Me acabo de dar cuenta, tristemente, de que esto tiene otro tornillo por el otro lado. Bueno, más vale tarde que nunca. Quitamos y lo desenroscamos. Un tornillo de estrella también. Quitamos. Y ahora este motor vamos a tener que quitarlo de aquí. Yo creo que simplemente haciendo palanca ya sale. Veo que tiene un tornillo Torx un poco profundo. Podríamos intentar si no quitarlo. Pero yo creo que simplemente haciendo palanca aquí ya nos va a salir el eje. No sé. Ningún tornillo que lo sujete dentro. Vemos un tornillo por ahí que es Torx. Entonces con una punta Torx desatornillamos ese tornillo. Quitamos ese tornillo. Ese ahora sí sale. Bueno, pues hacemos palanca, vamos sacando. No sé si hacía falta quitar ese tornillo o no, pero bueno, lo hemos quitado por si acaso. Y ahora vamos haciendo palanca y vamos sacando esta pieza que es el motor. Vemos que cuesta un poquito. Esta pieza la desmontamos, la vamos a meter para adentro. Vemos cómo vamos separando esto de aquí. Si no, a lo mejor martillando un poquito en esa dirección con suavidad, pues lo podemos ir sacando. Sí. O con un martillito dándole en la cabeza del destornillador. Ay, sí. Ahora parece que sí que ya salió definitivamente. Costó un poco, pero ya salió. Bien, ya secamos. Ahí lo vemos. Una grasa.
Quitamos esa punta que nos va a permitir acceder al dentro del motor. Vamos así, palanca. Vamos a tener que hacer palanca con algo muy estrechito para no dañar el plástico. Y ahora tenemos que hacer palanca, empujar desde aquí, o sea, hacer palanca aquí y empujar esto hacia afuera. Quitar esto de aquí hacia allá nos está costando un montón. Hemos quitado el tornillo, pero cuesta mucho que vaya hacia allí. Intentamos meter algo destornillador y a martillazos para que hacer palanca hacia allá. Hemos quitado esta pieza y hemos hecho palanca con un destornillador pequeñito para hacer así un poquito de hueco, y ahora pues con un martillo y un destornillador plano vamos sacándolo hacia adelante, ¿vale? Vamos fijándonos que estas piezas van saliendo. Vamos viendo que estas piezas se van desplazando hacia adelante, muy poquito a poquito. Es lo más laborioso para ver el motor cómo está. Ya salió el motor, ya tenemos el motor. Tenemos que tener mucho cuidado de que esto luego vaya a entrar en la posición que está. Y aquí tenemos lo que es la avería normalmente más frecuente de estos motores, que es este condensador. Condensador de 4 microfaradios. Este es el que tendremos que quitar. Aquí vemos los conectores y tendremos que reemplazar. Tenemos que quitar este cable blanco y este cable blanco para poder sustituir el condensador. Simplemente tenemos que apretar aquí con un alicate. Normalmente apretando aquí en el otro sentido, así un poquito. A ver, un poquito fuerte. Ahí ya sale el capuchón. Sacamos el capuchón. Lo que podemos hacer es cortar este cable, el blanco, y luego soldar estos 3 cables. Tampoco estaría mal. Y ponerles de nuevo el capuchón encima. ¿Vas a cortarlos? Sí, corto en este caso corto el cable blanco y este de aquí aprieto aquí. Bueno, quitamos este y también cortamos el otro cable. Quitamos los 2 cables, que da igual donde iba cada uno de los dos porque estos no son polarizados, y ya podemos desmontar de aquí el condensador. Ha pegado aquí para que al girar no le afecte, y ya tenemos fuera este condensador. Este condensador está bien, al tocarlo nos puede dar una pequeña descarga, en este caso pequeña porque es de 4 microfaradios. Si quisiéramos evitar ese peligro, pues punteamos los extremos o con un destornillador unimos los extremos y así se descarga. Sabemos que así no tiene peligro. Tienda de electrónica a que nos comprueben este condensador y nos digan si está bien. Y se comprueba con un capacímetro. Si nosotros tenemos un capacímetro que mide hasta 4 microfaradios, también lo podemos comprobar. Tenía un capacímetro allí si nos iba mal el condensador este, pero bueno, lo hemos comprado igualmente. Aquí tenemos el condensador que nos han vendido, igualmente de 4 microfaradios. Este viene con 2 cables que son para poner aquí, y este viene así, para poner terminales fast. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es unir este con uno de estos y este con este. Da igual cuál, porque es un condensador que es bipolar. Un par de trozos de cable, pelarle los extremos, podemos pelar con un pelacable si tenemos, o si no con una tijera de electricista o algo así, y soldarlos aquí, uno aquí y el otro aquí, y aquí y aquí. Da igual en qué sentido porque no tienen polaridad estos condensadores, son de corriente alterna. Nos ha costado el condensador en nuestro caso 4 euros.
con el marrón. Y apretamos. Apretamos la crema. Una vez tenemos todo puesto, tenemos todas las fichas puestas, pues lo primero encendemos para probar que vaya bien con el condensador nuevo. Puesto las cremas en su orden. Tenemos aquí. Vale, por favor, un momento. Interruptores. Vamos y vemos que la persiana, tanto hacia abajo como hacia arriba, vemos que dándole al interruptor. Bueno, pues entonces simplemente tiramos de él y lo ponemos ahí en su sitio. Pero nos tiene que quedar por el carril, por este carril que vemos por aquí, nos tiene que quedar el alambre. Lo mismo con el otro muelle que tenía por aquí. Metemos con la cámara interna del móvil para ayudarnos, para guiar. Ahí estamos, y casi lo metemos del otro lado. Y una vez lo tenemos con el agujero por el otro lado metido, lo levantamos. Ahí, ahí. Ahora está en su ranura. Lo hemos dejado bien, parece que queda bien sujeto. Arriba como abajo, ahora lo tenemos en su ranura. Y vamos a volver a probar la persiana, a ver si ahora baja. Atornillamos los tornillos que sujetan el tambor. Ahí. Y lo mismo con el otro. Entonces el tornillo así bien para adentro para que apriete bien las cintas. Hemos puesto este tornillo y hemos girado un poco para que nos coincida bien para atornillar aquí. Ahora, ¿dónde estaba? Y atornillamos. Le damos al interruptor y vemos que está subiendo sin problema y se paró. Tenemos que regular para que suba más. Una llave Allen, creo que es de 4. La subida se regula en el tornillo de arriba y pese a que pone aquí la flecha hacia arriba, en la subida es en el tornillo de arriba, y para que sea más hacia aquí entiendo que sube más. Aquí entiendo que sube más y vemos que ahora sube más. Pues nada, vemos que un poquito más, pero tenemos que hacer que suba más. Probamos así, le damos unas pocas vueltas más al tornillo de arriba, como hemos hecho, así. Regular la bajada, porque ahora subiste y subimos y quedó bien. La bajada es en el de abajo. Baja. A ver, vemos cuánto baja. Para. Sube un poco. Tenía que haber parado antes. Para. Entonces le damos a que en la bajada baje menos. Giramos así unas cuantas vueltas para que en la bajada baje menos. ¿Paró el solo? Paró el solo, pero un poco menos. Un poco menos, ¿no? Espera. Ahí, perfecto. Probamos por última vez que la persiana sube y se para cuando se tiene que parar. La persiana baja. Y se para cuando se tiene que parar. Lo único que nos queda ahora es cerrar esta tapa un poquito hacia arriba para que vaya entrando. Ay, un poquito. Tenemos que poner sus tornillos que la fijan. Los 3 tornillos que tiene. Los embellecedores
que tenían. Uno. Ya está.